Pues vamos a dar inicio a nuestra mesa de hoy de la Cátedra UNESCO en Educación Transformadora y Ciudadanía Global. Muchas gracias a todos y a todas por unirse. El título de nuestra mesa es La obra de Nelson Maldonado Torres y les maestres afromexicanos normalistas hoy. Solamente voy a usar 2 minutos para hacer la introducción al panel, para dar voz a nuestros panelistas hoy. La obra de Nelson Maldonado Torres es importante para todos nosotros internacionalmente, no solo en Abya Yala o no solo en todo este continente, desde Canadá a las Malvinas, porque él es el fundador del giro decolonial, de un giro filosófico, intelectual, en el amplio sentido de la palabra. Y me gustaría explicar por qué brevemente y por qué esto tiene que ver con los afro-mexicanos normalistas hoy. Bueno, el giro decolonial, como su nombre lo dice, como Nelson Maldonado Torres lo ha explicado, es un giro completo. Así como ha habido el giro cartesiano, fue uno sin duda, como René Descartes, como fundador de la filosofía moderna, cambió las coordenadas del pensamiento. A partir de ahí, nuestras coordenadas bajo las cuales construimos el pensamiento han sido modernos y por lo tanto racistas y por lo tanto patriarcales y por lo tanto occidentales, en los cuales nosotros, los mestizos y los no mestizos, los afromexicanos y los pueblos originarios, entre otros, los africanos, los de Europa del Este, los asiáticos, entre otros, pues simplemente no hemos existido, ¿no? Y como dice Enrique Dussel, pues el pensamiento se ha hecho solamente tomando en cuenta el 20% de la población. En ese sentido, Maldonado Torres ha explicado que a partir de este giro cartesiano hubo una catástrofe metafísica. Catástrofe porque a partir de ahí el resto del mundo no existió o fue considerado no humano o algo menos que humano. Y es aquí donde el trabajo de Frantz Fanon, como lo he explicado, Maldonado Torres es fundamental. Los condenados de la tierra son los que todavía no son humanos para el canon moderno, patriarcado occidental, etcétera, ¿no? Entonces, como sabemos, hubo un debate entre Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda, y ellos están de argumentar si los miembros de los pueblos originarios eran humanos o no. El problema es que los pueblos originarios no participaron en ese debate. Y parece muy paradójico que todavía hoy el otro 80% del mundo esté tratando que tiene algo que decir, así como ese debate entre Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda. Esta mesa tiene el propósito de tratar de contribuir en ese espacio, que en este caso los normalistas, como ese agente histórico que en América Latina o Abya Yala ha estado silenciado. Lo de Ayotzinapa fue una tragedia que una vez más gritó al mundo que existíamos como normalistas. Bueno, los afromexicanos tienen esta vez la oportunidad de hablar por ellos mismos, ¿no? No como no ese debate de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, donde todo el mundo está debatiendo si eran humanos o no, pero ellos no participaban. Bueno, vamos a dar ahora la voz a nuestros ponentes. Vamos a escuchar a la maestra Angustia Torres Díaz. Primero, ella es maestra, actualmente se reúne a esta sesión desde Oaxaca. Muchas gracias porque actualmente hay un fenómeno natural por allá en México y la conexión con la electricidad y el internet es difícil. Le agradecemos mucho en ese sentido a nuestros ponentes que hagan el esfuerzo de hoy y aparte están en sus escuelas. Ellos están dando clases en las escuelas públicas en México como educadores, entonces tuvieron que pedir permisos a sus directivos, lo cual es difícil y les agradecemos mucho. Bueno, sin más, maestra Angustia, le cedemos el uso de la voz. Voy a compartir su presentación para que usted pueda hablar con libertad. Yo soy Angustia, la profesora Angustia Torres Díaz, y soy del estado de Oaxaca, que está ubicado en México. Estamos en esta parte de la costera, de la costa de Oaxaca,
una parte que estamos, le digo, el internet un poquito bajo por las inclemencias del tiempo, pero pues aquí estamos. Estoy transmitiendo, en este momento en la escuela donde trabajo, la escuela primaria Emiliano Zapata. Ahí en la diapositiva, pues esta parte de mi vida, parte de mi infancia. Esa infancia que la cuento con mucho amor y mucho respeto. Ahí se mencionan dónde viví en un lugar llamado Cerro Grande, una infancia que si alguien me propusiera otra vez vivirla, lo repetiría con mucho gusto y porque la convivencia que he tenido en mi pueblo, la relación que he tenido con mi familia y sobre todo mi origen, para mí es un orgullo. El ser negra me da pertenencia, me da orgullo, pese a todo lo vivido por los negros. Como bien sabemos que los negros, nuestros antepasados fueron esclavizados, vivieron más de 300 años, 500 años esclavizados y algo importante que decía el doctor Raúl en la obra del doctor Nelson Maldonado, habla de la parte olvidada de nosotros los negros, que prácticamente los negros fuimos olvidados después de la abolición de la esclavitud. Mucho tiempo fuimos esclavizados. Pese a eso, yo puedo decir que soy una negra orgullosamente de mi origen. Y ahí en donde doy una breve reseña de mi infancia y del trabajo que ahora tengo, el ser negro, para mí el término afrodescendiente, afromexicano, son términos que apenas empezamos a poder tener convivencia con ellos, a poder tener relación, pero para nosotros la palabra negro no es una palabra que sea signo de discriminación, sino símbolo de orgullo. Entonces, soy una negra, orgullosa de mis raíces, porque mis padres me enseñaron a amar. Mis raíces me enseñaron a amar mi identidad. ¿Sí me escucha, doctor? No. Sí, Angustia, sí te escuchamos. Sigue adelante, sí. Adelante. Ok. Entonces, por eso para mí es importante estar en esta ponencia y poder decir a la UNESCO y a todos los compañeros que en este momento están escuchando esta ponencia, de que los negros, a pesar de todos los momentos difíciles que pasaron en el momento de la esclavitud, estamos presentes aquí en México y pues pedimos y exigimos ese respeto, porque hablamos de los trabajos y que se nos hagan, que se nos reconozca toda la parte que nosotros como negros estamos colaborando con el país, que se nos vea como un sujeto de derecho y no como propiamente como un objeto de estudio. Entonces, por eso cuando hablamos yo hablo de mi infancia y de mi negritud, lo hago con mucho cariño y con mucho respeto a los hermanos negros o como se autodenominen, afromexicanos o afrodescendientes. Entonces, yo lo único que puedo decir que se sienta esa libertad y el compromiso con nuestra etnia para poder autorreconocernos como lo que somos y respetarnos nosotros antes de que exigir respeto a la sociedad. Entonces, el trabajo del
del doctor Nelson Mandela cuando habla de la descolonización. A mí me llamaba mucho la atención esa palabra que no estamos pues, muy relacionados con ella, pero la importancia de que el negro tome un giro en la actualidad diferente es muy importante. Sabemos que los negros pues fuimos esclavizados y tuvieron nuestros antepasados una vida difícil. Por eso presentamos algunos trabajos que nosotros hemos hecho, como por ejemplo el de Alma Cimarrona. Alma Cimarrona, ¿por qué? Porque tenemos esa fortaleza todavía del cimarronaje, el deseo de la libertad, de escapar de ese yugo del cual fuimos esclavizados por mucho tiempo. Cuando hablamos de Yanga, el hablar de Yanga me da más orgullo y siento la libertad. Por eso de Alma Cimarronaje, las poesías y las composiciones que nosotros hemos visto, hemos hecho, hemos tenido la necesidad de poder compartir parte de estos textos. Es importante, como explica Maldonado Torres sobre la colonialidad del ser. Se nos ha dicho que nosotros los negros de México no pensamos y por lo tanto no existimos. Por eso fue tan difícil que aceptaran agregar, dice la pregunta, en el censo. Nosotros existimos y por eso estuvimos trabajando sobre ese reconocimiento constitucional. Nosotros en un foro del 2007, que se dio aquí precisamente en esta escuela primaria Emiliano Zapata, en el 2007 exigimos esos reconocimientos. Para nosotros tres tipos de reconocimientos eran importantes para ser visibilizados como negros dentro de nuestro país, visibilizados como una etnia, visibilizados para que se nos viera como sujetos de derecho. Mencionábamos 3 reconocimientos o pedíamos esos 3 reconocimientos: el reconocimiento constitucional, el reconocimiento estadístico y el reconocimiento histórico. Hemos logrado el reconocimiento constitucional que se dio en el 2019 con una iniciativa que presentó la senadora Susana Hart. Logramos también ese reconocimiento constitucional, el reconocimiento estadístico, que el INE, como lo menciona el doctor Nelson Maldonado, no existíamos. No sabían cuántos negros había en México. Teníamos problemas para salir de nuestro país o teníamos problemas dentro de nuestro país para poder acceder a otros lugares, a otros estados. Dentro de nuestra comunidad, pues no hay ningún problema porque aquí donde vivo, en José María Morelos, la comunidad de José María Morelos está ubicado en el municipio de Huazolotitlán. No hay problema porque la mayoría, estamos hablando de un porcentaje más o menos de el 98% somos negros. No hay problema de discriminación y al acceso o al tránsito dentro de nuestra comunidad. Pero cuando salimos de nuestra comunidad, sí ya se siente a veces ese problema de ser negro. Con el reconocimiento estadístico sabemos que hay negros y ya reconoció el Estado con esos 2 reconocimientos que existimos en el país y en esta parte de Oaxaca, ya los lugares donde estamos asentados, donde estamos ubicados, la mayoría de negros. Estamos hablando más o menos del 2.5% de la población mexicana que está en México. Mas, sin embargo, apenas la semana pasada fui a la ciudad de Oaxaca. Cuando iba en el autobús, se subieron militares a revisar el autobús, a ver si no iban personas
de Guatemala, Salvador, que está viniendo mucha gente de ahí. Iba una familia de aquí de un lugar que se llama Lagartero. Iba una señora negra con su cabello despintado, deslavado, en rubio, y luego le empiezan a hacer preguntas, ¿de dónde va? La señora dice de Pinotepa, le piden su credencial y le empiezan a hacer una serie de cuestionamientos. Entonces, ya cuando le preguntan, le dicen, ¿va para Pinotepa? Y ¿de dónde viene? Va para Pinotepa, y le dice, no, voy de Pinotepa para la ciudad de Oaxaca. Entonces, ahí vemos que todavía esos problemas no se han terminado, siguen con el desconocimiento de negros, o nos coartan todavía ese libre tránsito a nosotros como negros aquí en nuestro propio estado. Por eso es importante que trabajemos y que alcemos la voz para exigir que aquí estamos y que tenemos un pensamiento crítico y tenemos pensamientos y que existimos y que deben de respetarnos y darnos el lugar que nosotros debemos de tener dentro del país, que el Estado reconozca y que haga conciencia la sociedad de que nosotros existimos en este país. Parte de nuestro trabajo que hemos hecho dentro de África AC es hacer ponencias como la que estamos haciendo hoy y dar la visibilidad de nuestro pueblo, dar a conocer nuestros aportes como negros dentro del país. Entonces, la parte narrativa, la parte literaria de nuestra etnia la damos a conocer con algunos poemas y versos que hemos escrito y que ahí damos también a conocer nuestro sentir como negro. Hay varias narraciones, hay varios poemas que se han dado a conocer donde están las exigencias o el trato que hemos tenido, o cómo nos respetamos, cómo nos amamos nosotros siendo negros. Entonces, yo creo que es una parte importante saber de que nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando para dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones de los negros y poder alzar la voz en los diferentes simposios, en las diferentes ponencias, en las diferentes participaciones que tengamos y que seamos escuchados para que sepan de que nosotros desde nuestro centro de trabajo, de nuestras instituciones donde trabajamos en las escuelas con nuestros pequeños, dar a conocer cuáles son los aportes que hemos hecho, que han hecho nuestros antepasados y que esa juventud, esa niñez, pues conozca y vaya creciendo con esa identidad arraigada, con esa identidad propia, para que la época que se vivió en la colonia pues no sea sinónimo de que podamos avergonzarnos. Sabemos que tenemos que trabajar para poder acabar con todos esos estereotipos que el negro tiene, que el negro no es como como nos dice la historia, personas sin valores, personas que no tenemos conciencia, personas que no existimos, que somos una de las razas o de menor grado, sino que tenemos el mismo valor
allí en la poesía, en una poesía donde habla, esta poesía de Alma Cimarrona, donde dice Negrita Cimarrona de Israel. Entonces ahí nos da parte de las vivencias que hemos tenido de la narrativa, todo lo que ha aportado en cuestiones de la narrativa nuestra, pues los negros aquí en México. Entonces, yo creo que es importante que estemos trabajando nuestra labor como maestros dentro de las instituciones. Es muy importante porque estamos formando seres. Cuando hablamos de la descolonización, entonces a mí me venía a la mente un ejemplo de que la libertad no tiene que ser nada más de la sociedad hacia nosotros, sino nosotros tenemos que vivir la libertad, aprender a ser libres de pensamientos y que los estereotipos como negros pues no nos afecten, todo lo contrario, que adoptemos nuestras costumbres y tradiciones y que podamos defenderlas para poder ser libres y que cada uno de los académicos que trabaja sobre el tema pues nos pueda ayudar a ser más expansivo nuestra negritud, que den a conocer los aportes que ha tenido nuestra etnia dentro de nuestro país y en el mundo, porque negros no existen nada más en México, sino en diferentes partes del mundo. Hablamos de un gran porcentaje de negros, ya que fueron muchos los negros que fueron traídos de África. Entonces, es importante que sepamos nosotros nuestra historia para poder aceptar. Es importante que conozcamos nuestro origen para poder compartir lo que somos, para poder arraigar esa negritud, para poder arraigar esas costumbres, para poder arraigar esa identidad en nuestros niños y que puedan sentirse libres, caminar libres, exigir sus derechos y seguir dando esos grandes aportes como negro dentro de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, maestra Angustia Torres Díaz. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora escucharemos a otro profesor normalista afromexicano, Iván Prudente Ávila. Como les dije, la tragedia de Ayotzinapa tal vez recordó a la sociedad internacional que los normalistas existíamos. Entonces, esta es una buena oportunidad para escuchar a un normalista también, Iván Prudente Ávila. Iván, ¿estás listo? Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Leo, ¿nos Bueno. puedes compartir la presentación del maestro Iván, por favor? Leo, gracias. Tú puedes empezar, Iván, tú puedes empezar mientras ponemos tu presentación. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Quiero manifestar primeramente un agradecimiento por tener esta oportunidad para poder mostrar un poco de mi trabajo como maestro normalista afromexicano. Me llamo Iván Prudente Ávila, tengo 10 años de servicio, 10 años trabajando como maestro en comunidades afromexicanas de la costa de Oaxaca. Para mí es un orgullo y me identifico como afromexicano y orgullosamente como maestro normalista. Primeramente, quisiera iniciar por contarles un poquito cómo es la vida de una persona afromexicana. Para mí fue una infancia muy feliz porque tanto mis padres, mis abuelos, mis vecinos, mis amigos, son como yo, de mi color. Entonces, para mí es un orgullo. El problema reincide
cuando en ocasiones te topas con la discriminación que ocurre cuando uno como negro sale de su comunidad y te enfrentas con ese obstáculo. Yo recuerdo, por ejemplo, que durante mi juventud, en un momento quise salir a la Ciudad de México. Entonces, en ese tránsito, de igual manera, o sea, iba en un transporte público. Recuerdo muy bien que esas personas que se dedican como a realizar la vigilancia, soldados, que es muy frecuente acá en México, me bajaron solamente a mí del autobús, con el pretexto de que para dónde iba, que qué estaba haciendo, que un montón de preguntas y cuestionamientos que en el momento no lo entendí. Cuando regresé al autobús, la persona con la que yo iba me dijo que por qué únicamente me habían bajado a mí. Entonces fue cuando empecé como todo este cuestionamiento, ¿no? De por qué el hecho de ser negro significa que yo soy un delincuente, que yo puedo cometer algún acto no adecuado, porque las otras personas no. En ese sentido, sí llega un momento en el que asumes que de alguna manera eres inferior. Sin embargo, afortunadamente, en mi etapa de formación como maestro normalista, fue cuando empecé a cuestionar toda esta parte, empecé a documentarme, eh, y me di cuenta, ¿no? De que la intelectualidad de una persona no está ligada al tono de piel, que el color de piel no me hace ni siquiera más o menos humano que otra persona, como lo menciona el filósofo Nelson Maldonado. Tomando estas y otras ideas de base, como punto de partida, durante mi trayecto como maestro en comunidades afromexicanas, he tratado de erradicar el racismo y sobre todo promover tanto la igualdad de género entre los niños. También he reconocido que todas estas comunidades afromexicanas hermosas y valiosas de la costa de Oaxaca tienen arraigados sus saberes, su gastronomía, sus conocimientos y tradiciones, que también las personas afromexicanas tienen textos maravillosos, como son versos, como son composiciones literarias sumamente valiosas, que a veces sí pierden de alguna manera su valor ante otras personas. Por ejemplo, siempre he pensado, ¿no? De que en algunas ocasiones siempre se trata de comparar y menospreciar el trabajo de alguna persona afromexicana, en este caso también, por ejemplo, sobre los mexicanos, ¿no? Cuando supongamos que en el arte, en la música, en composiciones escritas, por ejemplo, si un mexicano realiza un texto o realiza una obra manual, todos dicen, ah, sí, sí, está bien, ¿no? Está bien hasta ahí. Sin embargo, cuando lo hace un europeo, cuando lo hace un estadounidense, siempre es una obra de arte, siempre tiene más valor. Entonces, sí existe esta diferencia muy notoria en mi país. Estas ideas, claro que han sido creadas y fomentadas a lo largo de la historia. Por ejemplo, o sea, yo sí me considero una persona de alguna manera muy reflexiva sobre, no solamente sobre cuestiones educativas, sino también en cuestiones relacionadas a lo social, ¿sí? Me he identificado, por ejemplo, de que
nuestro país, México, siempre se ve influenciado de alguna manera de las actividades de Estados Unidos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De alguna manera, mi país siempre ha sido como la sombra de Estados Unidos, en el sentido de que en ocasiones, por ejemplo, en cuanto a la drogadicción y todo eso, mi país está atravesando un momento muy complicado, muy difícil. Existen homicidios, secuestros, robos, las altas de delincuencia están a la alza, pero sabemos que todo esto de alguna manera eh, se origina en algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias sí vienen a llegar a nuestro país, a mi país, México. En ese sentido, yo creo que no solamente eso, ¿no? Sino existen muchas índoles sociales que deberían de ser tal vez analizadas. Esa solamente es una idea. También, por ejemplo, he llegado de a la conclusión de que siempre existe menosprecio hacia las personas afromexicanas en diferentes sentidos. O sea, yo solamente he manejado un ejemplo de lo que me pasó en el autobús, platicando con los niños. También, por ejemplo, ellos me dicen, no, es que esto, es que lo otro. Y he llegado a la conclusión de que en nuestra comunidad no existe. El problema es cuando los niños, cuando las personas afromexicanas salen a otro lugar y se enfrentan con una dura realidad. Durante mi trayectoria como docente, he conocido a muchas personas, muchas historias de vida. He logrado tratar de que la educación no sea de forma horizontal, sino que estar con ellos, hacer que ellos se sientan partícipes e importantes en las actividades que realizamos, siempre desde un ambiente democrático en el que se promueva la igualdad de género, entre otras cuestiones. En ese sentido, en este momento, quiero compartirles un poquito de lo que a mí me gusta realizar. Yo tengo por pasatiempo escribir eh, textos relacionados a mi experiencia educativa. Hace tiempo realicé un texto que se llama Transformación y Ansiedad. Les voy a compartir un fragmento, ¿sí? Les voy a compartir un fragmento de este pequeño texto, ¿sí? En donde hago mención, es un trabajo que realicé hace algunos años, igual en una comunidad afromexicana, en donde me atreví a realizar un trabajo por proyectos. Sabemos que el trabajo por proyectos tiene un enfoque más humanista, más real, más democrático para los niños. En ese sentido, voy a permitirme leerles solamente un fragmento, ¿sí? Transformación y sociedad. Muy temprano, escuché en el techo de mi cuarto los mismos ruidos de todos los días. Las patitas de los pájaros producían un enorme estruendo, lo cual funciona perfecto como una especie de despertador natural. Me levanté de la cama muy pensativo, ya que el día de hoy iniciaría algo nuevo y distinto en mi trabajo, lo cual me provocaba mucha ansiedad. Una vez puesto el uniforme al día correspondiente, me dispuse a ir a la escuela, haciendo una pausa en el mercado de la comunidad. Al empezar a recorrer esa larga calle empinada, observé las pinturas que había en el municipio y percibí cómo los ojos del esclavo negro me transmitían su nostalgia.
Las alegres melodías de los músicos me deleitaban con su fandango de varitas, y pude oír el revoloteo de ese pájaro plasmado en la pared. En cuestión de segundos llegué al mercado, donde por la mañana suelen acudir las personas a comprar todos sus productos básicos. El mercado ofrecía un espectáculo de colores y texturas: el verde de los tamales, la suavidad del pan de yema, el arco iris de las frutas y verduras, el largo del tasajo y el intenso, intenso olor a café. Me dirigí hacia la señora del atole. ¿Me da un atole, por favor?, le dije. Sí, me contestó la mujer de largas trenzas, aspecto cansado y de voz aguda. Al dármelo, observé sus manos llenas de arrugas, manchas y ciertos movimientos involuntarios. Contemplé sutilmente esas manos, manos llenas de conocimientos, de costumbres y de entrega. Tomé el atole y me dirigí hacia la dirección de mi escuela. Bueno, esa solamente es como una parte de uno de mis escritos que de alguna manera retomo, ¿no? O sea, siempre he tratado de incluir en mi trabajo como maestro la transmisión de conocimientos, del entorno familiar, de la comunidad, y destacar el hecho de que no por el tono de piel eres más o menos humano, que no por tener más edad o menos edad. Al contrario, he tratado de hacer que los padres de familia, que el entorno familiar también esté relacionado a la educación de los niños. Y como pueden observar ustedes en las imágenes, he tratado o he estado en comunidades en donde la humildad es la base de la sociedad de estas comunidades, y sobre todo la colectividad, porque trabajar con niños es para mí un trabajo muy valioso, ya que ellos van a construir las próximas sociedades, y yo creo que si iniciamos con ellos, tal vez con el paso del tiempo estoy seguro que podemos realizar un cambio significativo. Esta sería mi participación y agradezco a todos los que tuvieron el tiempo de poder escucharme. Gracias. Mil gracias, Iván. Mil gracias por tu participación muy valiosa. Al final tendremos una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. Ahora escucharemos a nuestra siguiente ponente, es Rosa María Castro. Ella se ha manifestado como una intelectual política afromexicana, afrofeminista, y la escucharemos. Adelante, Rosa. Hola, buenos días a todas, a todos, a todos. Buenos días. Una disculpa por entrar hasta ahora, no me era posible. Tenía problemas con la red. Tuve que moverme a 2, 3 lugares, pero bueno, finalmente estoy aquí. Agradezco mucho la invitación al doctor Raúl Fregoso por su gentileza en pensar en su servidora que pudiera aportar algo a este movimiento de resistencia finalmente de los grupos étnicos, de los estudios étnicos. Y bueno, voy a hacer mis humildes aportaciones revisando un poco el pensamiento descolonizador de la academia del maestro y el doctor Nelson Maldonado Torres. Muchas gracias por esta invitación. Y si me ayuda, doctor, para ir corriendo las diapositivas. No, ¿cuántos minutos tenemos? Si es tan amable de repetírmelo, por favor. Yo creo que vas a tener unos 5 minutos para poder tener unas entonces preguntas y respuestas, Rosy. Gracias. Vámonos corriendo, por favor. Gracias. Bien. Bueno, entonces lo que pude entender de los estudios técnicos, pues surgen en la Academia Norteamericana, de acuerdo a lo que escribe el doctor Maldonado Torres,
en los 60, principio de los 70, incluyen estudios afroamericanos, asiáticos, americanos, indígenas y comunidades de descendencia latinoamericana en Estados Unidos. El término étnico no remite simplemente a la etnicidad, sino a un punto de vista muy importante que considera ciertos sujetos como nacionales, lo que implica el derecho a reclamar ciudadanía y participación en el orden moderno occidental. Estos derechos que siguen todavía pues, siendo negados también, y desde mi perspectiva como activista en el mundo entero, los grupos étnicos siguen siendo ignorados en muchas cuestiones. Y de ahí la importancia entonces, pues que estemos en la academia, justamente las actoras y los actores de estos movimientos de resistencia. Bien, si bien es cierto, la etnicidad otorga derechos y ciudadanía, pero también relega a otros en una condición en la cual la pertenencia nacional o la integración en el orden moderno occidental sigue siendo cuestionada. Entonces, desde el momento que los sujetos étnicos son otros y estos otros están subrepresentados y ausentes en los espacios de toma de decisión, están en la cultura, por supuesto, y también en el conocimiento, la propia academia, ¿sí? Bien. Maldonado Torres destaca que los estudios étnicos en Norteamérica se enfocan en la condición social de los grupos conocidos como minorías étnicas y que han dejado de lado otros tipos de etnicidades también. Sin embargo, estas minorías siguen siendo importantes para estos estudios étnicos. Eso es lo interesante. En ese sentido, el concepto de raza también suele ser más usado en el caso de Norteamérica que el de etnicidad en estos estudios. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ¿y de dónde surge este movimiento? Bueno, pues los movimientos también, o no, que están dando la batalla a los movimientos estudiantiles, que lucharon por la creación de espacios dedicados al estudio del pensamiento descolonizador, donde lo étnico era más fácil de admitir que lo racial o lo decolonial en una universidad de corte liberal. Y esto lo vemos en todas las universidades, lamentablemente. O sea, se sigue viendo en las universidades. Y bueno, Maldonado también nos aborda la transdisciplinariedad decolonial como una orientación que envuelve una suspensión de métodos, dice, y disciplinas a partir de la descolonización como proyecto y como actitud. Y aquí me gusta mucho cuando él argumenta que debemos de tener una actitud decolonial. Y esto es el fundamento de esta pues, interdisciplinariedad decolonial y este proyecto, que es un proyecto decolonial y que lo debemos entender así, ¿sí? Es el ámbito de operación y habla mucho de esta actitud y creo que eso es lo que nos hace falta todavía, eso es lo que estamos poniendo en estos movimientos étnicos racializados, creo que en muchas partes del mundo, en México también lo estamos intentando, ¿sí? Entonces, sin duda, necesitamos que tener una actitud y una conciencia de que la academia sigue estando bajo el enfoque colonialista. Bueno, estos estudios, ¿cómo se perciben en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, si bien es cierto, hay un acercamiento indisciplinario, se centra en el tema, pero no en una disciplina particular. Creo que eso es lo que todavía falta, eso es lo que destaca muy bien Maldonado Torres. Se perciben y se conocen pues como estos acercamientos. Los académicos de la etnicidad tienen el gran reto de abrir una ruta conceptual e institucional, es decir, tenemos que trabajar mucho todavía en esto, que están bajo enfoques seculares, nacionalistas y estigmatizados por enfoques raciales, blancos, criollos. Es decir, la academia está todavía bajo estos grupos de pueblos, ¿no? Entonces nos insta a un trabajo y una actitud descolonizada. Sí, adelante. Bien, también es categórico el investigador, el académico en esta materia, Maldonado Torres, cuando sostiene que se requiere reconocer la autonomía relativa de los estudios descolonizadores respecto a los movimientos políticos y esta afirmación identitaria de donde surge toda estos estudios étnicos, pero también es importante, es decir, que no se desvinculen totalmente, porque finalmente y eso quiero decirles que sucede en México, y eso sucede actualmente, estamos trabajando un grupo multidisciplinario de personas afroamericanas con la SEP, por ejemplo, entonces hay una vinculación necesaria entre los estudiosos y también entre los movimientos sociales, como en este caso en México, está en la academia, pero también estamos ahora las y los afroamericanos
trabajando ya también diciendo, nosotros tenemos nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestros pensares y es importante que se consideren desde la parte académica y eso me parece muy interesante, ¿sí? Bien, hay que tener un pensamiento humanista, me dice, para considerar esta pluralidad que tenemos en el caso de nuestro país y en el caso de América Latina y en el mundo, hay una gran pluralidad, ¿no? En los grupos, diferentes grupos étnicos que representan a una sociedad. Bueno, y quiero comentar pues que de un trabajo que estamos haciendo actualmente y que yo les decía con la SEP, ¿no? Y dónde estamos poniendo en el centro nuestros saberes que nosotros, a lo largo de la historia, el pensamiento negro, pues, en la academia, ¿sí? Bueno, que se conserven nuestras sabidurías, militarias, costumbres, que todavía preservamos como pueblos negros, afroamericanos y o afrodescendientes. Y desde un enfoque humanista, antirracista, sin discriminación, ni estigmas, ni estereotipos, ni estos prejuicios que se le han puesto en este caso, a los pueblos negros y también a los pueblos indígenas. Es decir, dentro de esta pluralidad en México que tenemos, seguimos viendo pues todo esto, lamentables estereotipos. Bien, entonces tenemos pues ahí saberes comunitarios, ¿no? No son una educación formal, pero son saberes importantísimos, son un acervo. Y también eso lo estamos haciendo nosotras, las mujeres negras, a través de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas. Consideramos que era importante poner esos saberes y esos pensamientos y darle una forma más académica, una metodología. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente también. Y me parece importante porque entonces ya como que vamos a sumar ahora este pensamiento decolonialista que nos remarca muy bien el maestro Maldonado. Bien, concluyo diciendo que la academia sigue siendo eurocentrista y que tenemos entonces un gran trabajo de descolonizar. Las personas investigadoras y académicas tenemos un gran trabajo para que se deseuropeice la academia. O sea, no queremos decir que del todo, porque claro, los conocimientos son ires y venires y que a todas y a todos nos sirven, pero sí tenemos que poner en el centro nuestras culturas, nuestros pensamientos, nuestros acervos, y desde ese enfoque entonces retomar, reconstruir teorías también, o hacer nuevas teorías, como también dice Maldonado Torres, ¿sí? Bueno, y tenemos que entender que las universidades siguen siendo universidades administradas por grupos de poder que han blanqueado el conocimiento. En el caso de nuestro país, quiero decirle, lo blanquearon totalmente, que nunca nos hablaron de la historia de los afroamericanos. Y hay que revalorizar el conocimiento y la memoria histórica, entonces, pueblos indígenas y afrodescendientes, porque se han producido estos conocimientos, pero no le hemos dado todavía como esta categoría de teoría, porque no se les da, porque los sistemas blanqueados no permiten que tengamos esa categoría de que seamos capaces de producir conocimientos, pero los producimos todos los días. Entonces hay que trabajar en eso, sin duda, y creo que esto a mí me ha dado como mucha pauta, ¿no? Muy bien, bueno, creo que entonces necesitamos, tenemos como reto un gran trabajo, tenemos que juntarnos los docentes académicos en nuestro país también para empezar a hablar de esto y transformar y humanizar lo que es el conocimiento, ¿sí? Y entonces no depender solamente de estos grupos de poder, ¿sí? Finalmente, tener una actitud, como lo dice Maldonado Torres, una conciencia, ¿no? De descolonizadora para poder tener una academia también con nuestro pensamiento. Creo que vamos a transitar entonces de un colonialismo a un conocimiento y pensamiento humanista para poder estar en esa gran pluralidad. Y en nuestro país es necesaria, en América Latina y en el mundo entero. Creo que es fundamental. Es bueno. Muchas gracias, Rosy. Bueno, hemos escuchado a la maestra Angustia Torres Díaz, al maestro también profesor Iván Prudente Ávila y a la docente también Rosa María Castro. Preguntas de la audiencia, comentarios, adelante.
Bueno, tenemos el gran privilegio de tener, de hecho, entre nuestra audiencia al doctor Nelson Maldonado Torres con nosotros. Le agradecemos mucho su comentario en el chat. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta de la audiencia? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. No sé si quiera el profesor Nelson Maldonado hablar. No sé si... ¿No? Bueno, una pregunta muy sencilla. Bueno, primero que nada, quiero decir que estoy muy agradecido por sus palabras. Aprendí mucho de lo que están diciendo. Yo soy mexicano, vivo en Canadá, soy mexicano. Y como una anécdota les digo, una vez estaba el profesor Francisco Florescano. Yo estaba estudiando mi doctorado en Carleton, en Ottawa, en la capital, aquí en Canadá. Y invitaron al profesor Florescano, que es un historiador, murió este año, de hecho, en marzo. Y él habló de la historia de Mesoamérica y todo. Entonces, cuando me lo presentaron, yo era el único mexicano ahí. Y dice, mira, el mexicano también nos presentaron, muy agradable el profesor. Y entonces él me dijo, ¿dónde eres? Y yo le dije que era de Jalisco. Entonces me dijo, yo sé dónde, y yo le dije, yo sé dónde eres, tú eres de la zona de donde está pues Tala, ¿no? Yo nací en Tala, ¿no? Pero le llaman la zona de los Chorros. Y yo le dije, sí, me dice, ¿por qué? Por tu pelo. No, dice, por tu pelo, ¿no? Y le dije, sí, no es muy común. Y ciertamente dije, no, bueno, su pelo no es muy común. Dice, lo que pasa es que ahí hubo haciendas de corte de caña. Hay haciendas, el primer ingeniero azucarero antes de los veracruzanos fue el de Jalisco, en Tala. Y dice, ahí hubo mucho marronaje, ¿no? Sin embargo, y hay muchos, yo tengo tíos que le dicen, no, tu tío el negro, ¿no? Entonces, ahí hubo una mezcla ahí en mi familia, en la antepasada. Pero esa vez me hizo despertar una conciencia, ¿no? Sobre cómo la identidad del ser mexicano borró toda esta belleza, toda esta historia, la diversidad racial, ¿no? Toda la negritud, que además las primeras rebeliones en México fueron negras. Bueno, anyways, nada más para decir que aprendí mucho de lo que ustedes dijeron, eso tuvo como un golpe de conciencia. Y yo quería preguntarles, ahorita hay un proceso de transformación en México que puede ser debatible o lo que sea, pero es un proceso de transformación. ¿Cómo ven ustedes el proceso de reconocimiento de las luchas, de las identidades, de las comunidades afrodescendientes en México en este contexto actual? En la academia, pero también a nivel político, ¿no? Porque hablaban de reconocimiento, entonces, ¿cuáles serían los retos? ¿Cómo ven ustedes ahorita la situación? ¿Cuáles son las oportunidades para abrir esferas o posibilidades emancipatorias para los pueblos afrodescendientes? Y muchas gracias por tus enseñanzas. Muchas gracias por la pregunta. Adelante, si gustan contestar los ponentes, adelante. Sí, bueno, quisiera aportar algunas ideas. Me parece muy importante e interesante la pregunta que hace el compañero Rivas, que además que tiene mexicano, me parece. Sí, bueno, el reconocimiento que se está dando, que se ha dado constitucionalmente, digamos, finalmente es el resultado de un movimiento de hace ya casi 3 décadas, digamos, 3 décadas a la vista de, ¿no? Porque los pueblos negros en México, desde su origen, desde que llegaron los primeros africanas a este país, a este territorio, que en aquella época era la colonia o la Nueva España o el virreinato, etcétera, se mantuvieron en resistencia total, ¿no? Es decir, siempre hubo un movimiento emancipatorio de los hombres negros y de las mujeres negras. E incluso ahora que estoy haciendo un estudio para mi tesis doctoral, encuentro que hubo mujeres negras que fueron a litigar por la libertad de sus hijos que eran esclavos en ese momento. Y fueron a litigar. Es decir, hay una historia de movimiento de toda la vida desde que llegaron aquí. Es un movimiento de resistencia y que nosotros, como docentes, como activistas, en primer momento debemos de reconocer. Ahí está. Y luego viene el movimiento político, que se da todo eso. Esta lucha social se sigue dando y está el reconocimiento constitucional. Sigue todavía pendiente muchas facturas en los estados, por ejemplo, no se han alineado a la Constitución, al artículo 2º, apartado C, ni siquiera se acercan a la alineación, ¿no?
Luego hay un mandato constitucional y un mandato convencional que el Estado mexicano se sigue pasando por alto. Es decir, no se cumple con eso. En el tema de la participación política de las personas, no vamos a hablar si de mujeres, hombres, en general, sigue acotada, ¿sí? Entonces, los grandes desafíos, los grandes retos es que la lucha tiene que ser, que no nos debemos de relajar porque ya conseguimos el reconocimiento, ya se dio el reconocimiento constitucional, que hay que perfeccionar, que hay que seguir trabajando para ello. Entonces eso es fundamental. Seguir incidiendo para las políticas públicas, ¿sí? Seguir trabajando en la parte académica, generar un movimiento académico que está como muy corto todavía, a pesar de que tenemos muchas y muchos docentes en todo el país. Los estados no reconocen a los docentes porque, para empezar, no se autorreconocen, ¿sí? Esa es otra. Entonces, otro de los desafíos es que haya un autorreconocimiento en todo el país, porque en todo el país está comprobado, lo ha dicho el Censo 2020 del INEGI, que hay afros en todo el país. Entonces, eso nos está faltando también, ¿sí? Entonces, son como varios retos. Hay que seguir haciendo incidencia política en todos los ámbitos, en todas las esferas, como lo preguntaba el compañero Eloy Rivas. Creo que todavía tenemos un gran reto. Y en la parte académica, pues, doctor Raúl, qué importante que este trabajo lo hayas hecho y que hayamos coincidido. Saludo a la profesora Angustia, mi paisana, mucho gusto verla aquí también, y al joven que alcancé. Me perdí, querida profesora, hermana, me perdí tus saberes y tus pensamientos. Me hubiera encantado, pero tuve problemas con la red. Pero sé que es una gran profesora. Como ella, hay muchas escondidas en todo el país, y eso es también lo que nos falta, la visibilización, porque solamente estamos visibilizados en los estados del origen de la emancipación, digamos, moderna, porque hay una emancipación histórica, entonces, que no la debemos olvidar, la que ya les comentaba muy breve, y luego está esta moderna, que empezó hace 3 décadas. Es cuanto para que contesten por ahí. Angustia, Bonali, por favor. Gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Maestra Angustia, ¿le gustaría comentar algo? Tu micro, maestra. Tu micro. Tiene que activar su micrófono, maestra. Tiene que activar su micrófono, por favor, maestra. Eso. ¿Me escuchan? Sí, ya la escuchamos, maestra, ya la escuchamos. Ok. Gracias, Rosy. Igual me da gusto poderte ver, aunque sea por medio de esta red, de que podamos estar compartiendo nuestros saberes. Y con respecto a lo que decía, el trabajo que se está haciendo en la SEP, pues qué bueno, porque yo creo que mientras que el pueblo no conozca su historia real, pues entonces no tendrá la posibilidad de hacer estas teorías que dice. Y tenemos que trabajar, y es cierto, el reconocimiento constitucional lo tenemos, el reconocimiento estadístico, pero la lucha tiene que seguir porque faltan muchas cosas todavía para que nuestro pueblo negro alcance en amplitud los derechos que le corresponden como tal dentro de nuestro país. Es importante porque al tener el reconocimiento tenemos más espacio, tanto los negros, varones, como las mujeres, para poder seguir adelante.